Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. El Sol Radio se transforma activando más de tus sentidos. Ahora también nos podrás escuchar y ver a través de nuestra página de internet. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Te invitamos a que nos escuches a través de nuestra página de internet, elsolradio.mx, las 24 horas del día, con la mejor música y los mejores programas. ¿En dónde? En El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. El Sol Radio te invita a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Escuchas Camino al Bienestar con Huguet Cervantes. Hola, bienvenidos, estamos en Camino al Bienestar. Soy Huguet Cervantes, hace un rato que no había venido, pero bueno, varias de mi gente que trabajamos juntas estamos tratando de traerles, pues, ¿de qué se trata el Camino al Bienestar? Pues, bienvenidas, y hoy vamos a tocar un tema que para mí es bien interesante, que se llaman las crisis. Entonces, una parte del Camino al Bienestar son las crisis, y es lo que les quiero platicar un poco hoy. Estamos en elsolradio.mx. Acuérdense que nos pueden contactar, hablar, llamar. El teléfono es 51 31 98 46. Nos pueden escribir al elsolradio.mx para cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran como compartir de este tema que puede ser como bien interesante y bien apasionante y que para mí pues tiene mucho significado en este momento, o sea, que es como un momento de cambios en mi vida y que pues quería compartirlo con ustedes. Entonces voy a empezar platicándoles un poco de dónde, o sea, me surge y de dónde les voy a platicar un poco cómo se manejan las crisis y qué son. Yo hace casi 7 años empecé un camino que se llama el Pathwork, que es así como hay muchas corrientes y podemos estudiar muchas cosas, es una que me fue a mí, que es un camino terapéutico espiritual para irnos conociendo mejor y como tratar de buscar ese camino que nos lleve de regreso a nosotros mismos, que es como se dice, y que hay muchísimas maneras, ¿no? Aquí hemos presentado, pues desde la música, hemos presentado también el yoga, hemos presentado la meditación, hemos presentado miles de cosas. En este caso, pues yo voy a hablar de la crisis desde la óptica de este camino. Y una cosa interesante es que ustedes se pueden meter muy fácilmente en internet, que se llama Pathwork México, y pueden integrarse a uno de esos grupos, pero sobre todo pueden bajar las conferencias en donde se hablan de estos temas. En el caso de la crisis voy a tocar una conferencia importante, pero voy a hacer un resumen de otras varias, que se llama la 183, que es el significado espiritual de las crisis. Entonces, pues, ¿qué es una crisis? Vamos a empezar. Bueno, lo primero es que en este mundo, y es una creencia que yo tengo y que comparto con ustedes como en lo que hemos estado haciendo estos 6 meses, es que buscamos y venimos a este mundo para mí, para crear mayor conciencia y poder experimentar una vida más plena, más feliz, más agradable, y por eso se le llama eso de expansión de conciencia, es decir, que podamos abrir nuestra mirada, ir mucho más allá y poder gozar y realmente meternos en un placer mucho más cotidianamente, ¿no? Ahora, es evidente que pues ahora sí que todos vivimos en un mundo pues que sigue siendo dual, aunque queremos ir hacia esta unidad que es lo que realmente hay en nuestra alma y lo que hay hacia adentro de nosotros, pues estamos en un plano terrenal en donde vamos a vivir en dualidad, pero la idea es que lo hagamos cada vez menor, no irnos tan acá y tan acá, sino vivir en un 50-50, de repente por acá, de repente por acá, para ir tendiendo cada vez más a esta unidad. Ese es el trabajo un poquito. Entonces, evidentemente, nosotros queremos este amor, realización, placer, expansión. Si yo se los digo, pues todos decimos, claro, yo quiero, está bien padre, pues evidentemente es lo que busco. Y sin embargo, pues a veces no queremos realmente entrarle al camino para obtenerlo.
somos bien tramposos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que simple y sencillamente una parte esencial para poder vivir de esta manera y entrar a este péndulo menos grande es pues confrontarnos con nosotros mismos, es ver realmente qué hay dentro. Y ustedes dicen, pues esto suena muy fácil, pero les puedo decir que es el camino más difícil y es el que más miedo le tenemos. Porque al final no queremos ir a ver lo que hay dentro. Y no queremos ir a ver lo que hay dentro porque tampoco queremos asumir la responsabilidad de que todo lo que nos sucede en la vida, nosotros somos responsables. Entonces sí nos los dicen en todo esto del New Age y demás, de que somos responsables y haz esto, pero ya cuando lo sentimos realmente y decimos yo soy responsable y tengo que ir a ver en qué estoy yo provocando que sucedan las cosas, ya es otra cosa. Entonces quisiéramos como una recetita mágica, algo bien rapidito, que así, todos nos salgamos de ahí y seamos muy felices. Pero ¿qué creen? No hay esa receta mágica. Todas estas cosas de positivo y vamos a platicar un poco de esto, de repetir cosas, de visualizaciones, son muy buenas herramientas. Cuando ya fuimos a ver la parte que no es tan agradable, esa es la parte que no queremos ver. Hay muchas partes de nosotros mismos que no nos gustan, que no queremos ver, que nos queremos saltar esa parte e irnos directamente a solo ver que somos amorosos, hermosos, bien agradables, bien todo lo que ustedes quieran. Pero no queremos ver nuestra parte enojada, nuestra parte resentida, nuestra parte envidiosa. Y lo oímos y decimos, no, sí. No, lo queremos oír rápidamente y pasarlo rápidamente. Y lo que hacemos, por eso hablamos tanto de las proyecciones, es que se lo andamos aventando al mundo. No, es que Sutanita es una envidiosa, Bella es deshonesta. Yo soy súper honesta. Y lo que no estamos viendo es que jugamos en este mundo que les digo 50-50, pues ¿qué creen? A ratos somos honestos y a ratos somos bien deshonestos. Todos. Entonces, más vemos al otro horrible, pues más estamos tratando de evitar ver lo que hay dentro de nosotros. Y más provocamos cosas que suceden. Eso es un poco lo que habla el pathwork. Entonces, el lograr toda esta parte de felicidad y demás, sí está dentro de nosotros, sí está esa capacidad, sí hay un ser divino dentro de nosotros, pero tenemos tanta maraña ahí por ahí encima de nosotros que llegar hasta él nos cuesta. Y ese es el camino de regreso a casa, recorrer el camino. Entonces les digo, ya andamos bien tramposos queriéndonos saltar y ver cómo hacemos una escala rápida, encontramos un cohete que nos lleve directo, algo que sea más, que nos evite cualquier cosa que nos confronte. Y desgraciadamente, pues no, no lo hay. Estas diferentes técnicas pueden encontrar diferentes cosas, pero el punto es, sí el camino hacia el interior y a tocar nuestro ser realmente divino es, que está dentro de nosotros, es pues ver todo lo que sí somos y todas esas partes que pues no siempre son las más agradables, ¿no? Entonces, las soluciones mágicas no existen. Sí se los quiero decir. Ahorita vamos a hablar de la crisis y cómo se maneja y no es tan fácil, pero puede ser muy fácil si nos metemos a la crisis. Entonces, es realmente, en lugar de buscar lo externo, irnos hacia adentro, tener el coraje y la honestidad de vernos y de ver los momentos no son tan bonitos. Y realmente en nosotros siempre va a haber este deseo de felicidad y sí es tomarlo seriamente. Y tomarlo seriamente es ver que soy responsable y ver qué es lo que lo está bloqueando. Es dejar de vivir con ese miedo, porque el miedo es una emoción que no podemos evitar, está ahí. El problema es que te dicen, tenemos que vivir la vida sin miedo. Sí, pero para vivirla sin miedo, primero le tengo que entrar al miedo. Esa es la contradicción. Que queremos saltarnos el miedo, ya no sentirlo. Y entonces van a ver que entonces provocamos, no les puedo decir lo churrigueresco que hacemos, pero ya empezamos a tener miedo del miedo y entonces ya, la verdad que les puedo decir, nos alejamos más y entonces vivimos enterrando más cosas y generando más sufrimiento. Entonces, estas partes es eso, es empezar a ver lo que sí hay en mí y lo que está pasando en mí en cada momento. Eso es abrir la conciencia, eso es expandir la conciencia para dejar que realmente entre pues la ayuda divina y esta parte de mi ser interior y mi ser verdadero, ¿no? Entonces, cuando yo estoy viendo estas partes negativas, hay personas que o se esconden o hay personas
que sobreidentifica, ¿no? Entonces ahora soy la mala y soy siempre mala. No, tampoco. Ni me puedo ir de un lado ni me puedo ir del otro. Y entonces ahí es donde este camino que yo empecé con el pathwork es ver lo que hay en mí para que me llegue a armar realmente y saber que no estoy solo. Que esa es la parte como más simpática, ¿no? Todos hablamos de Dios o hablamos de la energía divina o del espíritu, del universo, o sea, lo que cada quien crea, esto sí es, pero sabemos que hay algo más allá de nosotros que se conecta con lo que hay dentro de nosotros, de nuestro ser, de nuestra energía que se une al universo, pero ¿realmente confiamos? Porque si nosotros confiáramos, podríamos ir a ver esa parte negativa, porque nos daría menos miedo. Sabemos que hay algo que nos va a ayudar y que nos va a guiar. Pero en el fondo, pues no lo creemos. Entonces les digo, andamos ahí buscando otras cosas, otras soluciones, otras cosas medio simpatiquitas que nos lleven rápidamente. Entonces por eso les digo, a veces nos pasa que entramos en una cosa de visualización, les digo, me encanta todo lo de Ho'oponopono, de gracias, lo siento, pero a veces lo tomamos como el camino para no ver lo que hay. Es decir, me empieza a dar miedo y entonces me pongo a repetir como mantra y lo siento, perdóname, gracias, te amo, o lo que ustedes quieran, pero en lugar de ser realmente, lo siento, perdóname, y voy a ver lo que me tengo que perdonar de mí, es decir, esa parte de mí que no me está gustando, lo repito rapidito para que se quite, que se quite, que se quite. Y es ahí donde nos estamos equivocando. Y nos pasa a todos. Entonces, vamos a empezar ahorita a ver esta parte de para qué sirven las crisis. No se vayan, soy Huguette Cervantes y estamos en Camino al Bienestar en elsolradio.mx y acuérdense que nos pueden llamar, mandar mensajes, lo que quieran. Regresamos. Escuchas El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Estás escuchando El Sol Radio, la mejor radio por internet con la mejor música a las 24 horas del día. ¿Sabías que a partir del año pasado, las empresas están sujetas a responsabilidad administrativa y penal por la comisión de actos de corrupción? La única defensa que tendrán por ley es la existencia de un programa de integridad y controles anticorrupción. Para mayor información visita la página www.undic.com y recuerda que el antídoto contra la corrupción es UNDIC. El Sol Radio se conecta contigo a través del solradio.mx y nuestras redes sociales. Teléfono en cabina 55 31 98 46. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. El Sol Radio se transforma activando más de tus sentidos. Ahora también nos podrás escuchar y ver a través de nuestra página de internet. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Te invitamos a que nos escuches a través de nuestra página de internet, elsolradio.mx, las 24 horas del día, con la mejor música y los mejores programas. ¿En dónde? En El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. El Sol Radio se transforma. Ahora nos podrás ver y escuchar. Te invitamos a seguir nuestras nuevas transmisiones totalmente renovadas. Visítanos en nuestra página de internet www.elsolradio.mx. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Escuchas Camino al Bienestar con Huguette Cervantes. Hola a todos, estamos de regreso en Camino al Bienestar en elsolradio.mx. Soy Huguette Cervantes y seguimos hablando de las crisis y de este camino espiritual que son las crisis. Porque eso es algo bien chistoso.
O sea, una de las partes que a mí más me han llamado la atención o que me han tocado en mi vida es darme cuenta que la crisis es parte de mi crecimiento. O sea, me encantaría poder pensar que la crisis me la podía saltar o que no me iba a... ¿Qué crees? Que sí es parte de la vida. Y crecemos con crisis. O sea, lo que sí es, podemos hacerlas más suaves o puedes hacerlas más cortas, en cierto sentido, pero van a pasar, porque así vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, cuando yo les decía al principio, es que quiero tocar esto, etcétera, etcétera, es que este año fue como un año para mí también como de muchos cambios, ¿no? Entonces, estos cambios pueden provocar crisis. Por un lado, pues mi hija se fue a vivir fuera, un cambio de década, o sea, como muchas cosas que te van como cuestionando y que sí te van llevando a ver la vida desde otro lugar, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo le hago? No lo quiero ver, lo quiero evitar. ¿Qué hago para que no pase? Pues no, ¿qué crees? Iba a pasar. Entonces, ir aceptando esto para mí, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la crisis? O sea, sí, la naturaleza las trae, y las trae incluso externamente o internamente, porque quiere decir que se necesitan cambios. Se necesita romper algo, se necesita acabar con alguna estructura que ya no funciona. Y lo estamos viendo externamente, ¿no? O sea, este cambio de gobierno en México, que completamente nos fuimos a otro lado, es fruto de algo que ya sentíamos que no funcionaba y dijimos, ahora queremos el otro lado. Y vino una crisis y vivimos toda la negatividad, etcétera, etcétera, y ver que pues se rompió algo que todos estábamos aterrados, porque eso es lo que pasaba, lo que se respiraba en México era, no, esto se va, bueno, nos íbamos a ir al, no, o sea, de un día para otro México se iba a destruir como si nos cayera la bomba atómica y no pasó. ¿Y por qué? Porque es ese miedo de que no venga el cambio, porque qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Y pasa y nos damos cuenta que decimos, bueno, pues ni estuvo tan feo. No sabemos bien a bien qué va a pasar, o sea, tampoco estamos hoy, seguimos en una incertidumbre, seguimos en esta parte que creen que el mundo así es. Pero ya pasó y no se cayó y no pasó la bomba y no sucedió eso que tanto temíamos, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo que nos pasa también a veces internamente. Entonces, tenemos esa cosa que nos queremos como aferrar así, parecemos como gatos así de que no se mueva, que no se mueva. Y que entonces, ¿qué nos pasa cuando hacemos esto? Nos contraemos, nos volvemos como todavía más rígidos. ¿Y qué pasa cuando ustedes piensan en algo más rígido? Pues casi que se tiene que romper, tenemos que ponerle más fuerza para que suceda, ¿no es cierto? A una cosa que es más ligera, más fluida, pues se necesita menos para que cambie de dirección. Entonces, así es como nos ponemos nosotros. Entonces, a veces México necesitó algo fuerte ahorita, ¿no? Porque necesitábamos ese cambio, necesitábamos algo que sucediera, algo, la naturaleza estaba... Pero también hay una parte de nosotros cuando pensamos internamente que se llama el ego, que obstruye los cambios. Es el que dice, ¿qué creen? Pues no debería ser así. Pues no, México no debería ser así, esto no debería estar pasando, ese es el ego. En el caso de este camino que les estoy platicando, el ego, hay muchas corrientes que dicen que se mata. No es tanto que se mata, porque el ego sí lo necesitamos ahí donde la ven. Para el pathwork nosotros sí lo necesitamos. Lo que necesitamos es que crezca, que se vuelva un ego más maduro, más que nos acompañe. Porque es una manera que sí nos sirve para vivir en el mundo. Lo que sucede es que hoy por hoy, todos tenemos un ego como muy infantil, muy niñito. Y si empezamos a entrar en esta cosa de interna que vamos a ver de la crisis, es como si tuviéramos a un niño berrinchudo dentro de nosotros que dice, pues no quiero, pues no quiero, pues no quiero, pues no quiero, y no va a pasar, ¿no? Cuando vuelvo para contar esto de México, ¿cómo estábamos todos? Es que no quiero, es como si estuviera un niño chiquito haciendo un berrinche en el súper, así pataleando, imagínenselo, así estábamos. Así nos ponemos con ciertas cosas. Y lo que necesitamos es que ese ego empiece a obstruir menos, decirle, ya te entendí, te está dando mucho miedo. Y en el momento que aceptas eso, ese niño deja de hacer la pataleta. Y dice, no, pues sí, lo que tengo es miedo. Y ya cambia, ya no estoy en lugar de estar en la resistencia y en el... Estás en el, bueno, pues la verdad, lo que tengo miedo es pues miedo, o sea, hoy México no sé qué va a pasar, o sea, esto yo no lo conozco, esto pues no sé qué va a rimar y qué tal si pasa esto. Ok, ahí estoy, es real, o sea, es lo que estoy sintiendo en ese momento, es lo que está pasando en mí. Esa es lo que tenemos que empezar a sentir. Esa parte que no queremos ver, esa es la que tenemos que empezar a sentir. Entonces, este ego obstruye porque lo que él quiere es que, al final de cuentas, guardar el control.
Y es que volverlo maduro es empezar a quitarle el control. Porque el que de verdad medianamente tiene que tener el control es mucho más el ego maduro y más nuestro ser, ahora sí que interior, nuestro ser mucho más sofisticado. Pero para llegar a él, pues como les decía, hay un caminito. Y todos lo tenemos que pasar. Al que vean en el mundo, así lo tenemos que pasar. Desgraciadamente no nacimos ya iluminados. La iluminación se crea. Entonces, pues ahí lo tenemos que trabajar. Entonces, esta crisis aparece para que suceda la transformación. Y la necesitamos. Es esta manera de decir, rompo estructuras para volver a encontrar un nuevo equilibrio, porque ya se había roto el equilibrio. Entonces, sí tienen una parte sanadora, una parte espiritual, que pues nos cuesta trabajo ver. Y que pues es normal, es difícil verlo, ¿no? Les digo, externamente a veces es un poquitín más fácil verlo que internamente, ¿no? Esas crisis son un reajuste. Y entonces aparecen de diferentes maneras. Pueden aparecer como dolor, como problemas, como indecisiones, como inseguridades. O sea, hay muchas y muchas muy variadas, ¿no? Y es muy chistoso porque a veces las crisis más pequeñas nos cuestan más trabajo que las crisis más grandes. Es decir, muchas veces una muerte que sí se trabajó, se nos muere alguien que queremos mucho, pero que pudimos hacer pues un trabajo de aceptación, tanatología, cualquier cosa que nos llevó a aceptar que esa persona se va a ir, no quita el dolor, pero no se vuelve sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo vivimos el proceso, porque estuvimos ahí, porque estuvimos presente con todo lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso les digo un poco como dice la tanatología, pasar todas estas etapas del dolor, ¿no? De lo que sucedió con una pérdida, ¿no? Que es, pues de primero, pues iba a haber una negación. Entonces, por eso tengo que entrar para ver qué pasó. Después el enojo, después empieza la aceptación y después ya la sobrepasamos. Ahora, la ausencia siempre va a estar ahí. Pero a veces esa crisis, pues como que la oímos muy grande y hay más libros y demás. Pero a veces hay crisis más pequeñas internas que no vemos, como les digo, una indecisión, un momento que dices, hago esto o hago, que me pone peor o que me pone en un lugar que no me gusta y entonces me puede llevar a un lugar que menos me gusta, ¿no? Entonces estas crisis vienen para aflojar hábitos que tenemos congelados, arraigados para desarrollar nuevo. Es decir, es doloroso pero indispensable. Ahora sí que pues lo tenemos que pasar para que pueda haber una transformación, para que haya nuevas estructuras. Entonces, el gran problema es si yo con el ego y con su voluntarismo, porque lo que tiene el ego es una voluntad, como les digo al niño allí, imagínenselo bien, o sea, todas las que somos mamás, que nos pasa eso en el súper y que de verdad vemos al niño ahí aventado, ya no sabemos si cargarlo, si decirle, si así. Ese se pone con un voluntarismo a decir, pues no me vas a mover. Bueno, así está nuestro ego por dentro. Dice, pues no me vas a mover, no quiero, no debe de suceder, no va a pasar. Y entonces sí se obstruye el camino y esto se vuelve mucho más grande. Entonces, al final de cuentas, el ego la crisis nos viene a enseñar y a decir que, pues, que los cambios son inevitables y que vivimos en un mundo de cambios. Nos guste, no nos guste, el mundo se transforma constantemente, ¿no? Pero a veces este ego nos lleva a una imagen de creer que nosotros nos vamos a quedar de la misma manera eternamente. A veces una gran crisis puede ser, pues, la pérdida de juventud, cosas así. Pues claro, externa es una pérdida de trabajo, cosas así. Pero va a suceder. O sea, no vamos a permanecer siendo los mismos toda la vida. No. Y por eso cumplimos años y envejecemos. Por eso nos pasan muchas cosas. Por eso... Ahora incluso cuando hablábamos en otros momentos aquí de lo que es la innovación y este nuevo mundo, pues nos están diciendo vivimos en un mundo incierto, en un mundo cambiante, en un mundo así es. Estamos viendo empresas que surgen, empresas que se van también. O sea, también pasa el cambio y también pasan las crisis ahí. O sea, si ustedes ven aquellos que se opusieron, ¿qué les pasó? Murieron. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, cuando nos oponemos a estos cambios, a creer que los vamos a poder controlar, entonces la crisis se profundiza, se vuelve más fuerte y nos volvemos ya, nos vienen las depresiones, nos vienen cosas mucho más graves, porque estamos yendo contra la corriente de la vida. Eso es lo que estamos haciendo, tratando de creer, a partir de este ego niño que se cree el rey, que lo va a poder controlar. Y no podemos. Les digo, es más fácil verlo externamente, ¿no? ¿Qué le pasó a un Blockbuster?
Pues tenemos al Blockbuster, que eran los reyes de la renta de videos, todos íbamos ahí, era un negocio súper exitoso. Y en un momento dado empiezan a llegar las nuevas tecnologías y se les aparecen, o sea, ¿qué creen? Los del streaming. La gente de Netflix fue a verlos antes a ellos, a decirles, oigan, va a venir ¿por qué no creamos un área de la empresa que se dedica a esta parte del streaming, a pensar en ya no ganar el dinero porque devuelven tarde, sino facilitarles el que devuelvan los cassettes? O sea, un nuevo modelo de negocio. ¿Y qué dijo Blockbuster? O sea, pues yo no me interesa, esa parte que creen a mí no me va, yo estoy perfecto, me pongo en esta parte así de, todo va a salir muy bien, no va a cambiar el mundo. Y pues, ¿qué creen? Pues ya no están ellos. Y ahora los reyes ya se murieron. Y los reyes en Netflix, que supieron adaptarse al cambio y que se siguen adaptando. Porque ellos empezaron con un modelo y ahora están buscando otro. Y ahora ellos están produciendo sus propios contenidos. O sea, no han parado de innovar. Pero para poder llegar a esa innovación, tengo que aceptar pues que voy a estar en un universo cambiante. Que todo el tiempo tengo que estar aceptando que me voy a tener que transformar. Pero esa es la parte. Así como pasa por fuera, pasa por dentro. Eso me pasa a mí. Yo tengo que vivir pensando en esto. Entonces, nuestro miedo, nuestra negatividad agarra y dice, pues no va a cambiar. Y entonces nos resistimos y empieza el sufrimiento. Entonces, vamos a seguir hablando de toda esta historia de las crisis y cómo podemos manejarlas de mejor manera. Soy Huguette Cervantes, estamos en Camino al Bienestar y regresamos después del corte. El Sol Radio se conecta contigo a través del solradio.mx y nuestras redes sociales. Teléfono en cabina 55 31 98 46. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. ¿Sabías que a partir del año pasado, las empresas están sujetas a responsabilidad administrativa y penal por la comisión de actos de corrupción? La única defensa que tendrán por ley es la existencia de un programa de integridad y controles anticorrupción. Para mayor información visita la página www.undic.com y recuerda que el antídoto contra la corrupción es UNDIC. El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. El Sol Radio se transforma activando más de tus sentidos. Ahora también nos podrás escuchar y ver a través de nuestra página de internet. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Te invitamos a que nos escuches a través de nuestra página de internet, elsolradio.mx, las 24 horas del día, con la mejor música y los mejores programas. ¿En dónde? En El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. El Sol Radio se transforma. Ahora nos podrás ver y escuchar. Te invitamos a seguir nuestras nuevas transmisiones totalmente renovadas. Visítanos en nuestra página de internet www.elsolradio.mx. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Escuchas El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. El Sol Radio te invita a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Estás escuchando El Sol Radio, la mejor radio por internet con la mejor música las 24 horas del día. Escuchas Camino al Bienestar con Huguette Cervantes. Estamos de regreso, estamos en Camino al Bienestar. Soy Huguette Cervantes y estamos en elsolradio.mx y ya saben que nos pueden llamar al 51 31 98 46.
Y cualquier cosa, cualquier duda nos pueden escribir y pues se los estaremos contestando, aunque sea después del programa, ya veremos. Entonces, pues vamos a seguir hablando un poco de este momento de las crisis. Entonces, como les decía, la crisis, ¿qué es? Es oponernos al cambio. Eso es lo que viene con la crisis, es tratar de creer que nosotros vamos a poder controlar el mundo y que las cosas van a hacerse a mi manera. Y eso es lo que habla de ese ego chiquito, de este ego del niñito que cree que puede controlar. Vean a un niño, el niño cree siempre que van a poder hacer que las cosas sean como él quiere. Pues sí tenemos esa parte todavía dentro de nosotros y tenemos que ir a verla, porque esa es la que se opone. Y aparte ustedes pueden ver en su vida que no siempre la crisis sucede en todo, ¿no? Hay áreas de nuestra vida en donde fluimos más fácil, en donde pasan cosas difíciles, pero las vivimos de una manera mucho más suave. Pero hay otras áreas de nuestra vida en donde no. Así es, así nos pasa. Y ese es el área a la que tenemos que ir a ver, porque al final de cuentas, pues ahora sí que venimos a este mundo a crecer. Venimos a este mundo a ser más conscientes, a seguirnos desarrollando y a liberar todas estas potenciales que hablamos que son infinitos, ¿no? La ciencia cada vez más nos demuestra cómo dentro de nosotros hay un potencial impresionante. Lo sabemos por lecturas, lo sabemos porque nos lo han dicho las diferentes religiones o nos han dicho diferentes corrientes de crecimiento, ¿no? Sí somos un ser humano con un potencial infinito, con la capacidad enorme de ser realmente felices, pero tenemos muchas actitudes negativas, muchas cosas nuestras que nos estancan. Y entonces viene la crisis para que no nos quedemos ahí. Y es ahí donde vemos que la crisis es sana. Porque si nosotros no tuviéramos algo que nos frenara, pues imagínense que viviríamos eternamente repitiendo cosas y repitiendo cosas y repitiendo cosas, lo que sí sería el infierno. Entonces, eso es lo que hace la crisis, venir a decir, vamos a derrumbarlo, a ver ahora sí qué pasa. A veces en ese extremo nos puede ir peor, pero también va a venir otra cosa que lo va a derrumbar para que poco a poco encontremos ese equilibrio. Eso es lo que busca la vida, el equilibrio, que estemos mejor. Pero lo que pasa es que nosotros le damos la connotación de bueno o malo. A veces esa cosa tan mala puede llegar a ser muy buena, ¿no? Como hay ese cuento que ustedes lo pueden leer mucho en internet, ¿no? De decir bueno o malo, quién sabe, ¿no? Que venían que le regalan un caballo y todo el mundo dice, ay, qué envidia, mira qué maravilloso, qué buena suerte. Y el que lo recibía decía, buena suerte, mala suerte, yo no lo sé. Y en eso su hijo se caía del caballo y se rompía la pierna. Y le decían, ay, pero ya ves, si no hubieras tenido el caballo, entonces tu hijo no se hubiera roto la pierna. Buena suerte, mala suerte, no lo sé. Vienen por la gente para llevárselos a la guerra y no se llevan al hijo porque tiene la pierna rota. Entonces son esas cosas que a veces nosotros juzgamos, es que esto es muy malo. Y a veces vemos que al final esa crisis o ese momento fue el que más ha enriquecido nuestra vida o el que más nos ha llevado a ir más lejos. Entonces, al final no lo vamos a evitar y lo tenemos que vivir. Entonces, ¿qué son estas actitudes negativas que hacen que se bloquee? Pues vamos a empezar a platicarlas porque ahí está el meollo del asunto. Ahí es donde ustedes y nosotros tenemos que y venimos a expandir esa conciencia. Entonces, son esos conceptos que se quedaron dentro de nosotros que son erróneos, que en un momento dado nos sirvieron o pasaron por algo, pero que los tenemos tan metidos dentro que ni los conocemos y que manejan nuestra vida. Ahorita les pongo un ejemplo. Son esas emociones destructivas que nos chocan en nosotros y entonces las queremos enterrar, no las queremos ver y pues nos creamos una imagen de nosotros bien bonita en donde pues no somos así. Pero luego nos sale por otro lado de repente de la manera más horrible y nos choca y otra vez no lo queremos ver y así estamos, ¿no? Es como esto de, es que yo no soy enojona y el día que te pasa algo te empiezas a gritar como loca y ya no te puedes parar porque, ¿qué crees? No has visto tus pequeños momentos de enojo que te llevaron a ese lugar. Porque tú en tu cabeza te creaste la imagen de que tú no te enojabas, pero la vida pues te manda que, ¿qué crees? Sí te enojas. Entonces, esas emociones destructivas, esas excusas, eso de, pues es que yo no. Y las defensas, que ahorita vamos a platicar de las defensas. Para este camino que les digo que es en Pathwork, hay como diferentes defensas. Todos tenemos un cachito de todas, ¿eh? No nos estemos determinando. Lo que sucede es que hay una defensa que a veces es la más socorrida por nosotros, la que más se nos facilita, que muchas veces nos heredaron nuestros padres o yo no sé de dónde, pero es la que se nos facilita, ¿no? Entonces, imagínense que vamos a hablar un poco de este círculo que hace que estas actitudes negativas permanezcan y que tiene que venir la crisis. Pues imagínate que yo soy una persona muy racional.
Les digo, hay mucha gente que le gusta defenderse a través de la razón, a través de yo todo aquí en el cerebro, yo todo controlo por aquí, yo soy muy zen porque mire estos locos que se vuelven locos enojándose y gritando, yo estoy aquí, muy bien. Pues, ¿de dónde viene este concepto erróneo o esto que nos pasa como defensa si somos estas personas muy racionales? Pues imagínense que de niños, vamos a pensar una experiencia, porque viene mucho de una experiencia, hay que ir a encontrarla, ¿no? Ese es el camino hacia adentro, ir a ver qué nos pasó. Imagínense una experiencia que este niño, pues de niño expresó que pues quería que estar cerca de su mamá o cerca de su papá, que quería que lo contuvieran emocionalmente, que poder estar muy cerca, y lo que recibió fue un rechazo. Entonces, y puede ser porque simple y llanamente en ese momento la mamá tenía otra cosa que hacer, pero a veces esa pequeña cosa para el niño se le vuelve inmensa. Esa es la cosa que por eso tenemos que ir a ver, porque a veces son pequeñas cositas que marcaron nuestra vida y crearon un concepto bien erróneo. Entonces, ¿qué va a hacer este niño? No, pues le pasó esto y a partir de ahí siente cuando sucede esto muchísimo miedo. Ay, mis papás no me quieren. Ay, mucho dolor, se siente desamparado. ¿Y qué hace el niño? Pues no lo sabe manejar y lo entierra, porque pues no sabe qué hacer con eso. Y entonces ya no quiere sentir eso, pero crea un concepto erróneo y dice, que se vuelve como una generalización, que dice, no, pues si expreso lo que siento o expreso esa necesidad de estar cerca de la gente, de que me abracen, de que me apapachen, de que me cuiden, me van a rechazar. Y entonces dice, pues a partir de ahora, ¿qué creen? Yo no lo expreso. Y entonces me vuelvo una persona aparentemente muy fría, que no expresa sus necesidades, que no expresa nada y que se pone en un lugar en donde pues yo no necesito los sentimientos, yo no necesito el contacto. Entonces lo que deja es como una persona que muy, muy distante, muy retraída y una imagen de serenidad. Pero realmente, ¿qué le está pasando o qué nos está pasando cuando estamos con esa defensa? Pues por dentro estamos anhelando en realidad el contacto. Entonces, es ese círculo vicioso que se crea. Entonces, quiero el contacto, pero hago todo para no tenerlo. Esa es la parte dura de nosotros como seres humanos. De veras creamos un churrigueresco historia de huirle a lo que realmente anhelamos. Así de contradictorios somos. Y entonces viene la crisis para romperlo. Para que quizá sí ahora sí que corramos el riesgo de acercarnos y ver qué pasa y genere otra cosa. Entonces este concepto ya no nos sirve y lo que nos está trayendo la vida son cosas para que ya no nos atrincheremos atrás de eso. Esto es un formatito. Otro formatito de defensa, porque les digo, unos es un formatito así. Hay otro formatito de defensa muy divertido que es el de la voluntad, ¿no? Los que somos un poco voluntariosos, ¿no? De que yo lo voy a hacer y bien luchones y que aparentemente hacia afuera dicen, ay, pues esta persona nunca se rinde, Pero el problema es que la voluntad la necesitamos, pero el voluntarismo no. O sea, el voluntarismo es que tiene que ser, pero como yo quería. O sea, a veces nos llegan cosas y no nos gustan porque no eran como nosotros queríamos. Entonces, imagínense cómo surge un poquito la defensa. Puede ser, imagínense el caso de un niño que pues no sé, quería ser pintor o quería ser artista y sus papás le dicen, no vas a ganar dinero por ahí, esa cosa no funciona, Y cuando le dicen eso, pues siente que una parte de él no funciona, entonces también siente el miedo, también se siente como enojado, siente el dolor, siente impotencia, o sea, que eso le pasa mucho cuando somos como muy voluntariosos, la impotencia no nos gusta. Entonces ese sentimiento pues es como muy grande y otra vez, como les decía en el otro, pues lo enterramos, ¿no? Ay, no existe esto, no. Y entonces, lo que siento es, pues yo al final de cuentas, la vida me puede derrotar, pero yo voy a hacer todo para que no me derrote. Y entonces, ahí estoy peleando. Entonces, mi fuente de lo que se necesita es, pues se necesita siempre ser agresivo, siempre estar en el poder, siempre estar haciendo cosas, porque si no, las cosas no suceden y me voy a sentir impotente y entonces la vida no me va a dejar salir de ahí. Y a veces la salida es sentir esa impotencia. Y entonces nos llegan crisis en donde por más que hagamos, pues no nos sale. Y entonces es una manera de sentir eso que no queríamos sentir. Entonces en realidad lo que estamos haciendo es ir a sentir aquello que se quedó afuera para volverlo a traer al presente y ya resolverlo, nada más. Ya salir de ahí y entrar a otras cosas y poder ampliar y poder entrar a la felicidad.
porque sí lo tenemos dentro y lo tenemos por dentro todos. Otro tipo de defensa se llama como los muy emocionales, muy sentimentales, ¿no? Los que somos como muy sensibles, muy amorosos, muy lleno de gente, me encanta el contacto, lo contrario, ¿no? Un poco del otro que decíamos. Entonces, pues quizá era que pues, a mis papás eso tampoco no les encantaba tanto, ¿no? Entonces me siento frustrado, me da miedo, me pasa lo mismo, ¿no? Entonces, cuando siento esta necesidad del placer, del apapacho y todo esto, me siento mal. Entonces, lo que hago es hacerme el bueno. Entonces, lo que hago es tratar de ser siempre bueno para que me quieran. Entonces, yo no voy a ser agresivo, ¿Y qué creen que hay por dentro? Pues enojo, ira ahí, de repente pues sale la agresión de otra manera. Es esa gente que decimos que es mátalas callando, que es agresivo por abajito. Es eso, es porque no acepto mi agresividad. En todos los casos, todos usamos todas, no hay buenos ni malos. Es simplemente que tenemos que entrarle a esas actitudes, a esa cosita rara que se quedó ahí, que puede venir, les digo, desde muy chiquitos, pero la única manera es entrando hacia adentro, ¿no? Entonces, tenemos todos esta parte que hoy la crisis nos trae para poderla ver. Entonces, si yo empiezo a analizar, y es lo que le digo, es muy sutil, no es algo rápido, por eso las soluciones mágicas nos sacan, porque lo que hacen es como querer que no sientas ese dolor, que no vuelvas a sentir ese miedo, que no vuelvas a sentir la impotencia o la frustración y que rápidamente puedas cambiar a otra cosa. Y en realidad lo que estamos perdiendo es la riqueza de entrarle ahí para que realmente podamos ir más lejos y desaparezca, podamos ir a otra cosa, podamos crear otras nuevas maneras. Entonces, saltarnos esas crisis hace que a veces generemos más crisis, ¿no? Me acuerdo hace muchos años una terapeuta, ¿no? La vida te va mandando una piedrita. Pues no te gusta, no la ves, pues te manda una más grande. Pues no te gusta, no la ves, pues te manda una más grande hasta que se vuelve una montaña. Y a veces esa montaña nos mata. Porque cuando la crisis ya es global, pues a veces viene la muerte. Entonces sí tenemos que tener claro que tenemos que pasar por ahí. O sea, va a haber momentos incómodos. Incómodos porque tenemos que entrar a cosas que no nos encanta sentir. Entonces, cuando no lo siento, lo perpetúo. Y eso sí quédenselo muy claro. Cuando no lo vivo, lo perpetúo. Entonces, si yo no quiero sentir algo les digo, esa piedra grande, es decir, que me venga más grande. Que me venga más grande es lo que estoy provocando, en lugar de salir y crear un nuevo círculo. Ahora, como les decía, este mundo es medio de acá para acá. Salimos de una crisis y va a venir. Si lo hacemos sanamente, nos va a traer otras para ir rompiendo otras áreas que quizá estaban más enterradas. Porque eso venimos, a purificar, a cambiar, a irnos acercando más hacia ese lado espiritual, hacia ese lado más bello de nosotros. Entonces, lo interesante es que eso que tenemos que ir a ver, no estamos solos. Esa es la parte bien importante, ¿no? Porque el chiste es que lo vivamos sintiendo que estamos acompañados, que sí hay una parte de nosotros que nos está cuidando, ¿no? Es bien importante que todos los pensamientos, todos los sentimientos son fuentes de energía. Y estos negativos, estos que nos trae la crisis, estaban enterrados, estaban congelados. Entonces, una energía congelada, pues a veces sale de la manera menos agradable, como la olla express. De alguna manera de repente sale por otro lado y brota de la peor manera. Si nosotros la dejamos fluir, brota de una manera mucho más agradable. Es lo que ustedes tienen que ir a ver, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es la salida de la crisis? Pues no es agradable, porque la salida de la crisis es ver el dolor, primero entenderlo, pero no va a salir si no lo sentimos. Es decir, sí tenemos que sentir lo que sintió ese niño que no se le abrazó, o el niño que le dijeron que no, o el niño... Tenemos que ir a sentirlo, en este momento, sentirlo, y entonces poco a poco se va a fluir. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que se necesita. Eso es lo que no nos gusta, porque ahí es donde entra la solución mágica. Ok, nos pasa que ya fuimos y que la terapia, ya vi, y entonces te llega tu amiga con ya una justificación de verdad maravillosa. No, porque yo cuando era chiquita me pasó, na, que es cierto, y chucu, pero de todas maneras llega la crisis, de todas maneras le pasa. ¿Por qué creen? Nos saltamos un paso. Sí lo entendí, y es muy importante la parte de entender, pero me tengo que ir a la parte de sentir. Y esa parte de sentir el dolor es la que más nos aterra. Y le tenemos tal miedo
que generamos más dolor, más grande del que teníamos originalmente. Entonces, no es tan rapidito, no es tan correritas. Entonces, tenemos que ir más adentro. Entonces, soy Huguette Cervantes, vamos a un corte para terminar un poco con qué podemos hacer con las crisis. Estamos en elsolradio.mx. El Sol Radio se conecta contigo a través del solradio.mx y nuestras redes sociales. Teléfono en cabina 55 31 98 46. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. ¿Sabías que a partir del año pasado, las empresas están sujetas a responsabilidad administrativa y penal por la comisión de actos de corrupción? La única defensa que tendrán por ley es la existencia de un programa de integridad y controles anticorrupción. Para mayor información visita la página www.undic.com y recuerda que el antídoto contra la corrupción es UNDIC. Te invitamos a que nos escuches a través de nuestra página de internet, elsolradio.mx, las 24 horas del día, con la mejor música y los mejores programas. ¿En dónde? En El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. El Sol Radio se transforma activando más de tus sentidos. Ahora también nos podrás escuchar y ver a través de nuestra página de internet, El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. Escuchas Camino al Bienestar con Huguette Cervantes. Bueno, pues estamos de regreso en El Sol Radio, estamos en Camino al Bienestar, soy Huguette Cervantes y seguimos hablando de la crisis, que un poco para retomar lo anterior. Como les decía, al final de cuentas, la crisis sirve para romper esas estructuras, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que se evade, eso es lo que les decía. El gran problema de la crisis es cuando la queremos evadir. Y entonces sí podemos quedar en una cosa como mucho más depresiva, o sea, en una cosa mucho más profunda, en ese afán nuestro de que no suceda. Pero cuando lo vemos así, pues como que es mucho más fácil ir entrándole, ¿no? Porque lo que sucede es, les puedo decir, es la depresión, o sea, o la frustración. Esas son las crisis, ¿no? A veces la frustración es menos difícil de combatir que la frustración de sentirse frustrado. Suena muy chistoso, pero eso nos pasa. Es decir, si yo siento la frustración, bueno, pues ya, ok, estoy frustrado, me duele, no es padre, ok. Pero entonces, el verme frustrado y sentirme frustrado de verme frustrado, eso es lo que nos mete en las crisis bien profundas. El verme deprimido y sentirme deprimido de verme deprimido suena un juego de palabras, pero ustedes vayan más sutilmente. Eso es donde empiezan las crisis fuertes, es donde ahí realmente creamos este círculo vicioso y hacemos que tengan que venir las crisis. O sea, también las provocamos. Al principio de lo que estábamos platicando les decía, ¿no? Esto de tengo que entrar a ver cómo creo mi realidad. Esto es entrar a ver lo que crea mi realidad. Porque suena muy bonito, pero dices, ay, sí, yo creo mi realidad. Pero no sé ni cómo la estoy creando. Bueno, así como les estoy diciendo, este caminito hacia adentro, así la tengo que ir viendo. Tengo un ego que se resiste, tengo esta parte de no sentir, de no querer ver, y que cuando me meto me da miedo y entonces le tengo miedo al miedo, no quiero ver la frustración. Eso es donde empezamos. Y entonces la crisis viene para ayudarnos. A eso viene, ¿no? Porque no puedo huir toda mi vida. No puedo huir toda mi vida, aunque lo trate y aunque lo trate de hacer, ¿no? Los místicos le llamaban a estos momentos de crisis la noche oscura del alma. Y todos lo habla Santa Teresa, lo habla San Juan, lo hablan los grandes. Y te dicen que eran partes importantes del desarrollo espiritual. Por eso les digo, esto no pertenece a una religión o no, es parte de ser humano. Todos lo vivimos. ¿Y por qué noche oscura? Pues, ¿qué pasa en la oscuridad? Pues estoy en silencio. ¿Qué te está diciendo? Me tengo que meter en mí, me tengo que tomar el tiempo, tengo que estar muy en contacto conmigo misma para poder romper esas estructuras. Pero primero tengo que entender la estructura que traía. O sea, no puedo romper, o sea, se está rompiendo algo que ni siquiera comprendí, entonces lo voy a repetir. En cambio, si veo que se está rompiendo algo y voy a ver qué es lo que se está rompiendo y cómo se generó, es más fácil que las crisis nos vengan por otro lugar. Ya
eso se resuelve. Eso es como el don. O sea, eso sí sucede en este mundo, como esta parte, pues ya, ok, entonces ya no se necesita regresar. Pero el círculo se crea cuando no lo entiendo, ¿no? Entonces, a veces necesitamos llegar a ese punto de ya no puedo más. Y es lo más sano. Esa crisis de decir ya no puedo más es el momento en donde dices, en realidad tengo que soltar. Y quizá es el momento en que acepto que hay algo más allá de mí. Eso de que dicen surrender y todo lo que están diciendo de suelta y déjalo en manos de Dios, a veces tenemos que llegar hasta ese nivel para poder decir, ¿qué creen? No puedo. Y eso a veces es la maravilla de la crisis, nos los trae ahí, ¿no? Y si ustedes leen La Noche Oscura y ven todo lo que decía Santa Teresa, es decir, estoy en tus manos. Y poder llegar a ese punto de estoy en tus manos es cuando siento que ya todo lo que yo sabía hacer, ese voluntadismo que yo les decía de yo y lo voy a hacer así y entonces y ya no me sale, a llegar a un punto de decir, dejo las manos así y ¿qué crees? Ahora sí ayúdame. Y confiar que siempre va a llegar esa ayuda. Ese es el gran camino que tenemos que vivir. Pero sentir que va a venir ayuda es porque empezamos a confiar en nosotros. Porque si no confiamos en nosotros es difícil confiar en la vida. Esas son las contradicciones en las que vivimos. Ese dualismo es eso. Entonces, cuando les digo de entrar por dentro, es que empezamos a confiar en que hay cosas en nosotros que pueden ayudarnos a salir también. Es bien importante que hablamos de este ego. Junto a este ego surge una parte que esa sí es bien falsa, que se llama la imagen idealizada. Es esta imagen que nos creamos de niños de cómo deberíamos ser nosotros y que creemos que el mundo así nos ve y que creen que no nos ven porque ellos nos están viendo realmente. Pero esta imagen idealizada que les digo de yo soy re buena, yo soy la persona más honesta del mundo, eso es puro idealismo. Esa sí la tenemos que romper. Esa es la que sí se hablan en todas las corrientes que hay que acabar con ella porque es falsa. Nadie de nosotros podemos ser 100% nada. Hoy no. Entonces, cuando la rompes, es mucho más fácil entrarle. Y entonces decir, ahora sí, vamos a entrar a ver el cambio, a ver qué está pasando, a ver todas estas cosas a las que me estoy oponiendo. Esa es la crisis. Entonces, cuando se acepta la crisis, se deja de obstruir y más rápidamente llega el alivio. Esa es la solución. Más rápidamente llega el alivio. La negación hace crecer la agonía. Eso es lo que tienen que entender. El ponerme yo no debería pasar por esto. Este es el gran problema. O sea, imagínate que pierdo el trabajo, pues claro que se me rompe mi imagen idealizada. O sea, pues yo era el señor licenciado, la señorita no sé qué. Lo que está trayendo esta crisis es romper eso. Porque, ¿qué crees? No eres eso. Eres mucho más que eso. Y vas a tener muchas más posibilidades. Pero entonces entro al yo, a mí no me debería haber pasado. Y se vuelve más profundo y tenemos esta gente que dices que no encontró trabajo. Es eso, estamos en ese momento en donde me sigo aferrando a que no me debería estar pasando a mí. En lugar de aceptar, en lugar de decir, bueno, ok, ¿qué hay aquí? ¿Qué tengo que aprender? Literalmente, ¿qué tengo que aprender? ¿Cómo lo provoqué yo? Y es lo que les digo, no está padre responsabilizarnos, nadie queremos. Pero esa es nuestra manera de salir, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues la salida está en entrar, ir a ver estos conceptos que ya no sirven, estas cosas que crearon, que vinieron, este concepto de creer, tengo que ser perfecto para que me quieran. Ahí está el señor licenciado y esto. Pues, ¿qué crees? No. Sí, tienes unas partes imperfectas. Sí eres muy inteligente y a veces eres muy tarugo. Y cuando nos empezamos a aflojar un poquito, es más fácil la vida. Pero eso es un trabajo interno de todos nosotros. Tenemos que entrar, ir a ver, y como les decía en el bloque anterior, pero no es simple y llanamente hacer acá la receta, ya la entendí. Es entrarle a sentir y sentir viéndonos con ojos amorosos. Esa es la tercera receta. Es vernos a nosotros mismos con amor. Pues sí he sido tarugo, pues sí, no sé qué, pues sí. Y entonces sí, esa mirada de amor es la que abre una fuente de energía maravillosa y nos permite abrir esa confianza en nosotros y esa confianza en que quizá el universo sí nos puede ayudar. Y les digo el quizá, porque todos decimos, claro que me va a ayudar, pero yo les pregunto, ¿realmente lo creen? Porque si lo creyéramos no habría sufrimiento. O sea,
lo tenemos que trabajar. Y les digo, empieza por la confianza personal, por creer que sí hay en nosotros una parte importante, una parte que sí es sana, una parte que sí nos puede ayudar y que al abrirnos a ella, pues nos abrimos a la maravilla del universo y a la unión con los demás. Entonces, realmente podemos ver que nos estamos creciendo, que estamos creando una mejor realidad para nosotros cuando empezamos a confiar más en la vida y confiar más en los demás. Un signo de que todavía las cosas no están bien es la desconfianza. Entonces, no es negarla, es ir a verla. O sea, decir, pues sí, yo soy una persona bien desconfiada. Y abrirse a generar preguntas. O sea, en lugar de decir, ay, no, tengo que entender el esquemita de por qué soy desconfiada, es, ¿qué es lo que me provoca desconfianza? ¿Por qué será? Abrirme, Y es un trabajo diario. Esta observación, y por eso en todas las grandes disciplinas espirituales hablan del observador, incluso en el yoga, en lo que ustedes me dirán, el observador es eso, es generar esa parte de nosotros más sana que puede observarnos. Por eso siempre dicen, hay que hacer en las noches el recuento del día. El recuento del día es esa mecánica para ir a ver esas partes de nosotros que no nos gustan. Es agarrar y escribir en la noche, pues la verdad había fulanito y me chocó. Lo veo y me entra una cosa de enojo espantosa para ir pudiendo entender. Sí, eso es el enojo que me provoca también cada vez que me siento frustrado. ¿Cuándo me frustré? Entonces empiezo a entrarle, pero ese es un trabajo de todos los días y yo conmigo. Entonces cuando dicen que ya no hay gurús, es eso. Es porque de verdad los mecanismos ya están para nosotros ahí. Entonces ese es el trabajo que los invito a abrir preguntas, a decirse qué tanto confío en mis capacidades internas de salir de esto y de generar algo nuevo. Eso es el gran trabajo de la crisis. Entonces, muchas gracias. Soy Huguette Cervantes. Estuvimos hoy en Camino al Bienestar. Nos vemos la próxima semana con otros temas. Y pues muchas gracias y cualquier cosa, aquí estamos. Bye. El Sol Radio se conecta contigo a través del solradio.mx y nuestras redes sociales. Teléfono en cabina 55 31 98 46. El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida. ¿Sabías que a partir del año pasado, las empresas están sujetas a responsabilidad administrativa y penal por la comisión de actos de corrupción? La única defensa que tendrán por ley es la existencia de un programa de integridad y controles anticorrupción. Para mayor información visita la página www.undic.com. Y recuerda que el antídoto contra la corrupción es UNDIC. El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Escuchas El Sol Radio, la radio que ilumina tu vida.